Es muy lindo compartir. ¿Y se sigue escuchando? Sí, bien. Ah, pues salió un cartel acá que dice, entendí, Sí, ahí está. Bien. Bueno, a mí me apasiona mucho, me agrada, Dios me mueve siempre a animar y a motivar, ¿no? En cuanto a la obra de Dios, ¿no? Desde ya, el obrar de Dios es nuestra fuente de ánimo, ¿no? La presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo es una fuente de ánimo maravillosa y enorme y por siempre, para siempre. Entonces, a mí me gusta siempre estar animando y motivando. Y en este caso, comenzando con Nehemías, ¿no? Que siempre tanto Nehemías como Esdras, grandes animadores, ¿no? Ante su pueblo, ¿no? En medio de tanta aflicción, pero se nota muy poderosa, muy fuertemente su tarea de animar, ¿no? Para reedificar el templo en Jerusalén. Entonces, hubo un pasaje, un versículo, ¿no? Cuando comienza el libro, vamos al libro de Nehemías, ¿no? Capítulo 2, y hubo un pedido ahí, ¿no? Del rey que le hace a Nehemías que, bueno, varias veces leí el libro de Nehemías, pero en una de esas, como siempre nos pasa a todos, hay un momento en que Dios nos marca, ¿no? Algo con un versículo, con un pasaje, con una historia, y queda para siempre, ¿no? Y en Nehemías capítulo 2, ¿no? Cuando Artajerjes lo va a enviar a Nehemías a Jerusalén, porque Nehemías sabía de la angustia del remanente que estaba en Jerusalén, estaban mal, estaban angustiados, estaban afligidos, estaban en gran mal y afrenta, ¿no? Dice también el capítulo 1. Entonces, ¿están todos con Nehemías? sí, ya está. ¿Están con Nehemías todos? Bien. Entonces, dice en el capítulo 2, ¿no? Cuando él está ante el rey, que el rey lo veía triste. Entonces, en el versículo 3, le dije, para siempre viva el rey, dije al rey, para siempre viva el rey. Y Nehemías le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Dice, está desierta. Y sus puertas consumidas al fuego. Entonces aquí viene el punto que yo quería que nos quede bien marcado y grabado y para seguir meditando, ¿no? Durante todo el tiempo. Y en el versículo 4 le dice, me dijo el rey, y esta es la palabra clave, ¿qué cosa pides? ¿No? Cuando yo leí esta pregunta que el rey le hace, fue como un cimbronazo sobre mi ser, hace mucho tiempo atrás ya, ¿no? No me acuerdo la fecha, pero hace muchos años atrás. Y, y me quedó dando vueltas eso. ¿Qué cosa pide? ¿Qué cosa le pedimos al Señor? Pero acá más que un pedido por la salud, por la familia, por la iglesia. Dice Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No, nos muestra un despojo de su ser para ir en busca de la ciudad, del pueblo, de Jerusalén, de sus compatriotas, ¿no? Para reedificar a sí mismo para cumplir con el mandato que había dado Dios, de tener su lugar, de tener su templo.
entonces nosotros tenemos que hacer, yo me hacía la pregunta, ¿no? Y les comparto, ¿qué cosa pedimos, ¿no? Para nuestra reflexión? Es decir, cada día, cada mañana, cuando despertamos y nos vamos a levantar, ¿no? Y normalmente yo creo que nos pasa a todos, abrimos los ojos, damos gracias a Dios, miramos cómo está si hay sol, si llueve. Gracias por este nuevo día, gracias porque tus misericordias se renuevan, ¿no? Algo que ya está establecido por Dios, por su palabra. Entonces, pero tenemos que ir más allá, ¿no? ¿Cuál es nuestra expectativa para ese día y para los días que siguen y para nuestra vida hasta que partamos de esta tierra, ¿no? Y yo me preguntaba y quedó grabado a fuego también en mí, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo más importante para mí en esta vida? ¿No? Comparto con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ustedes, mis queridos hermanos, en esta vida? Y de repente, sí, desde ya, uno puede decir Dios, desde ya, eso está establecido, ¿no? La familia está establecido, es muy importante. La iglesia, los hermanos. Pero yo llegué a la conclusión a través del tiempo, a través de ver el obrar de Dios, a través de su palabra. Para mí lo más importante son las personas que caminan por esta tierra, la necesidad de estas personas. Y fíjense que Nehemías, sin duda alguna, lo más importante para él era su pueblo, más allá de él mismo, porque él vio que su pueblo estaba afligido, angustiado, las puertas quemadas, consumidas por el fuego, dice. Y él oró y dijo, Señor, como diciendo, acá estoy, yo quiero ir. Por sobre todas las cosas, yo quiero ir. Y ahí mostró su convicción también, dijo, si tú me envías, supongo que habrá sido en ese momento en su oración, dijo, yo la reedificaré. Y yo quisiera, mi idea es asociar esto al día de hoy, en qué cosa pido, y ante el pedido este de Nehemías pensando en su pueblo, en su gente, yo lo quiero asociar a lo que es sembrar el Evangelio por todo lugar donde nos toque estar. En este caso, en las afueras de nuestra casa, digamos. Sembrar el Evangelio, ¿no? Porque yo escucho programas en la radio, programas cristianos también siempre, y cuando están los momentos de los programas de oración, y veo que, bueno, son pedidos buenos, correctos, que piden por la salud, por el trabajo del esposo, la esposa, la hija, por ayudar a terminar la casa, y bueno, y una serie de detalles más, pero yo creo que de 100%, un medio por ciento dice, piden para que oren los hermanos porque los envíe cada día a salir a la calle y repartir folletos y hablar con las personas, sembrar el Evangelio. Prácticamente no lo escucho, ¿no? Y a mí me suena como un llamado de atención, es decir, los otros pedidos están bien, no digo que están mal desde ya, son importantes, pero hay un mundo, hoy en día, hay un mundo, por un lado que ni se acuerda de Dios, ni se acuerda de Dios, además, hasta se acuerda de Dios para quejarse, porque dice, ¿cómo Dios, si es tan bueno, permite todo esto como lo del corona? Pero no se acuerdan de Dios que ellos tienen vida o que no se contagiaron o que nadie murió.
y demás. Entonces, yo quiero animar, ¿no?, a que nuestro andar en nuestra vida, así como mostró ese desinterés por su persona, Nehemías, nosotros mostremos, por el contrario, nuestro interés por las personas, es decir, por los perdidos, que animarles, ¿no?, a que lo más importante en esta vida sean las personas, sean los perdidos, porque lo tenemos muy en claro, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo, entre tantas cosas que oro, oro por la salvación de mis familiares, que tengo muchos que son inconversos, que nos llevamos bien, que está todo bien, todo fenómeno, pero no hay relación con Dios, y yo sé cómo termina esto. Y siempre estoy ahí dando vueltas y tratando con la semilla en la mano para hablar con ellos sobre distintas situaciones de la vida. Yo ahora, por ejemplo, acá no se nota, pero me agarró hace 2 semanas. Me levanté, miré por la ventana a ver cómo estaba el día, para ver que la ropa por el clima, y veía doble. Miré por la ventana el árbol que estaba enfrente, veía doble, el poste de la luz veía doble. Digo, ¿qué pasó acá? Así, de buenas a primeras. El día anterior no tenía nada. Había salido a andar en bicicleta, como siempre, todo. Y bueno, me tapaba un ojo con la mano, veía bien, me tapaba el otro, veía bien. Me soltaba y veía doble. Dije, acá, ¿qué pasó acá? Bueno, fui al oftalmólogo, todo eso, estudio, bla, pim, pum, pam. Hay un nervio que está dañado. Eso es lo que me dijeron ellos. Bueno, fui al oftalmólogo, me hicieron estudios, resonancia, tomografía, todas esas cosas, y seguimos. La semana que viene sigue para ver el punto de por qué eso. Bueno, ya más o menos detectaron el por qué, pero bueno, para ir solucionándolo. Pero tengo que andar todo el día es decir, ahora para ver de cerca, gracias a Dios, ¿no?, que de cerca no, digamos que no afecta. Lo que afecta es la visión periférica, como el ojo queda como rígido, no puede moverse, entonces se ve doble. Ahora de cerca, gracias a Dios, con los lentes, bueno, puedo ver bien, pero si no, tengo que andar con con el Parchematic, ¿no? O acá adentro, un anteojo que no tenía vidrio, le puse otro. Pero bueno, el punto es que puedo hablar, puedo caminar, gracias a Dios, no veo del todo bien desde ya, pero cada día salgo, fui estos días al médico, o si voy a comprar algo por el barrio, llevo siempre mi folleto, reparto los folletos, hablo con las personas, no, es decir, todavía tengo un ojo, digamos, puedo ver y caminar y hablar. No me impide el hecho de estar saliendo todo el tiempo. Sí, me creó unos trastornos desde ya, en el cuerpo me descompaginó todo, pero bueno, pero acá estoy. Y si vamos al libro de los Hechos, hay esos preciosos ejemplos. Uno dice preciosos ejemplos para nosotros que lo leemos, pero para ellos eran preciosos en la parte final, pero en el principio, cuando empezó el tiempo de la persecución, no creo que era nada precioso, no sentirían, pero sí, ellos estaban sin duda alguna compenetrados en cumplir con la misión que el Señor Jesús les había dado: salir, ser testigos, predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Ese debe ser el leitmotiv de nuestra vida. Ahora, si ustedes se fijan, salir
es para ver personas, pensar en las personas. Sembrar el Evangelio es sembrarlo en las personas. Tener discipulado es discipular a las personas. Visitar es visitar a las personas. Todo va hacia las personas, todo confluye hacia las personas. Por eso yo les decía, en mi caso, ¿no? Y les animo para la reflexión, para mí lo más importante son las personas que están ahí, que sin duda alguna lo es para Dios, lo fue para el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra a dar su vida por las personas. Se despojó a sí mismo, se entregó, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por las personas. Y vino para salvar, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y por eso vamos al libro de los Hechos, ¿no? Un libro de ánimo, pero súper ánimo, viendo los ejemplos de los apóstoles, por ejemplo, capítulo 2, comenzando, hay varios puntos, pero para mí siempre fueron de gran motivación, de gran impulso, ver la vida de ellos, y bueno, a lo largo de la historia del cristianismo, tantos hermanos que salieron, no solo en sus pueblos, en sus países, sino que salieron a otros mundos. Nosotros, por la gracia de Dios y por el esfuerzo de tantos hermanos que vinieron de Canadá y de Nueva Zelanda y de Inglaterra y distribuyeron, y gracias a esa labor podemos decir que nosotros hemos recibido el Evangelio. Cruzaron todo el mundo, cruzaron el mar, cruzaron América, y gracias a ese esfuerzo a nosotros nos llegó el Evangelio. Entonces es muy loable. Por eso el ánimo a estar afuera, el ánimo a ser sembradores. Dice el capítulo 2, por ejemplo, el versículo 14, ¿tiene el libro de los Hechos todos? Dice, entonces Pedro, fíjense que dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciéndoles, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y él se presentó ante el Sanedrín, que eran unos lobos feroces, que no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que no creían que Jesucristo era el Mesías, y rechazaban violentamente todo lo que, es decir, la palabra Jesucristo, para ellos era terrible, era un rechazo total. Y el apóstol Pedro se paró ante ellos. El versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, es decir, los estaba acusando, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el versículo 32, entonces él les aclara aún, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice, somos testigos. Está marcando una afirmación. Y en el versículo 36, ¿no? Siguiendo con toda esta declaración, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y otra vez le dice, a quien vosotros crucificaste, le dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, no solo les hizo la declaración, sino que les está remarcando que Jesucristo es Dios, el Mesías, el ungido, ¿no?
Y desde allí sigue una y una tras otra las persecuciones. No pararon las persecuciones. Y después siguieron los romanos, no solo eran los judíos, sino después siguieron los romanos. Y a lo largo de toda la historia, aún hoy, como veía la otra vez en Nigeria, que mataron un grupo enorme de cristianos por el hecho de no ser musulmanes, los mataron. Y esos hermanos estoy seguro que estaban reuniéndose, predicando, sembrando el Evangelio. Y si vamos al versículo 4, ¿no? La predicación entonces directamente le prohibieron la predicación a ellos. Cosa que a nosotros, yo creo que ni allá ni acá, no existe. Que venga un grupo de la iglesia, no sé, católica y me diga, te prohíbo que prediques. Nunca me pasó en ningún lado, y ustedes seguro que tampoco. En el capítulo 4 del mismo de los Hechos, dice la palabra de Dios, ante otra declaración de Pedro, el mensaje ante el Sanedrín, que otra vez él les anuncia que Jesús era la piedra reedificada, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahí les declara, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, les estaba predicando a estos lobos feroces del Sanedrín el Evangelio abiertamente. Y fíjense el versículo 13, que ellos mismos, de ahí donde le van a prohibir, ¿no? Pero él les declara, dice, que ellos viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿no? Denuedo nos habla de convicción y de valor. Yo tengo ese concepto de denuedo, convicción y valor, ¿no? Para avanzar. Y encima dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, detalle no menor, es decir, sabemos que eran pescadores, hombres rústicos, sin estudio tal vez, sabrían hablar y nada más. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos mismos estaban reconociendo. No creían, pero iban reconociendo. Acá está pasando algo raro, extraordinario. ¿Qué pasa? Que estos hombres tan fervientemente exponen a Jesucristo y siguen a Jesucristo y no les importa lo que les hagan por predicar el nombre de Jesucristo, porque amaban a su Señor. Y sin duda alguna, su interés era que ellos creyeran en Jesucristo como su Salvador, porque lo iban exponiendo con absoluta claridad, sin importarles el lugar donde se encontraban, ¿no? Y por eso a mí siempre me motivó la labor de los discípulos en este caso. Siempre me motivó. Y yo siempre pensaba, y debemos pensar, yo siempre digo, los muertos están en la calle. Los muertos están en la calle. Y a partir de allí le prohibieron que predicasen. Si vamos al capítulo 4, al versículo, el 13 al 20, cuando a ellos les es prohibido, ¿no? En el 18 dice, llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro, versículo 19, y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Testigos, nuevamente, testigos.
Ellos vieron y caminaron con Jesús, vieron su muerte, vieron su resurrección, estuvieron con Él, vieron su ascensión, y de allí en más el Señor colocó el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés y comenzaron el camino de la predicación del Evangelio. ¿Se dan cuenta las distintas situaciones por las que van pasando? Y por eso mi ánimo, mi idea, mi interés es animarles, motivarles a que no debe haber circunstancia que impida darle una oportunidad a las personas de poder llegar al cielo. Porque nosotros no padecemos estos problemas, no padecemos ni en lo más mínimo. Al contrario, yo me muevo mucho en los barrios humildes, que acá se llaman Villa Miseria, ¿no? Gente de baja condición, y me muevo tranquilamente, voy con mis folletos, voy repartiendo folletos, voy hablando con las personas, ¿no? Avanzo, hago una cuadra, otra cuadra, 3, 4 horas, ¿no? Y al contrario, me dan las gracias, no sé si serán porque ven un viejo, un tipo grande, no sé qué, pero sin duda es el espíritu que va guiando todo, los ángeles que van abriendo el camino. Yo no me fijo. Acá hay una institución, digamos, se puede decir, que son los cartoneros. Andan los muchachos con un carrito, ¿no? Y van juntando los cartones que van dejando en las tiendas, en los negocios, en los supermercados. Juntan cartones, después los venden y de ahí los reciclan. Todos ellos son de las villas, todos ellos. Y ustedes tienen que ver con qué respeto, cuando yo siempre les voy dejando el folleto, saludándolos, hablando con ellos, con qué respeto me tratan. Y acá hay un montonazo de cartoneros por la zona, porque hay 3 o 4 villas un poco a unas cuadras acá de donde yo vivo, y bueno, andan recorriendo, y además vienen de lejísimos, vienen donde viven y vienen los lugares donde hay más movimiento de comercial, y porque ahí están los cartones. Pero me tratan con un absoluto respeto. Y a mí me anima, y a mí me motiva, y sigo. Y les puedo asegurar que 99% o 99,9% aceptan el folleto y escuchan la palabra. El sábado pasado salía con un amigo, estábamos caminando, y ahí veo un grupito de ellos, les dejo el folleto, y fíjense que un pibe muy humilde, con su ropa media sucia de estar caminando todo el día, transpirado, hacía calor, y agradecidísimo. Y de final me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Le digo, por supuesto, y ahí nos dimos un hermoso abrazo. Un muchacho de la calle. ¿Se dan cuenta? No, a lo que voy. No hay impedimento. Les animo a no encontrar impedimentos en llevar el Evangelio por las calles, por donde sea que andemos, por las tiendas, por los mercados. Me acuerdo una vez estando en La Paz, había un centro comercial grandote, grande, y dije, voy a entrar acá, que acá debe haber mucha gente. Entré, empecé a dejar folletos, y uno de vigilancia me dice, caballero, acá no se puede repartir. Bueno, está bien. Bueno, disculpe. ¿Qué hice? Me fui, subí la escalerita, me acuerdo que había una escalera, me paré ahí un poquito, unos metros de la puerta de entrada, que es como una plaza ahí, un parque, y empecé a repartir folletos a los que caminaban y a los que entraban ahí. Ahí nadie me decía nada porque ahí era libre. Le encontré la vuelta en el acto. ¿Se dan cuenta?
Si nosotros vemos que tenía anotado aquí, cuando aparece el rey Ezequías, ahí en Segunda Reyes, capítulo 18, él realiza una hermosa y poderosa tarea. Vamos a verlo, capítulo 18 de libro segundo de Reyes. Ezequías, uno de los pocos reyes que hizo lo recto ante los ojos de Dios. El otro que siguió fue Josías. Entonces, Segunda Reyes, capítulo 18. Él bregó y se provocó un avivamiento. Segundo de Reyes, capítulo 18. ¿Tienen todos Segundo de Reyes? Dice el versículo 3 que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos, dice el versículo 4, ¿no? Fue destruyendo todas imágenes de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce. El versículo 5 dice un hecho muy clave. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Y qué pasó? Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria, y después vemos que, como ustedes conocerán la historia de Senaquerib, que invadió Judá, el rey de Asiria, ¿no? Y encima les decía, ¿quién se piensan que los va a salvar? Dice, ¿acaso se salvaron todos los reyes que ataqué? ¿Pudieron ellos a sus dioses? Y ustedes piensan, bueno, les dijo de todo, conocerán la historia. ¿Y qué hizo Ezequías? Buscó al Señor. Subió a la casa de Jehová, oró y oró, ¿no? Y presentó su petición ante esta situación, ante este ataque, ante esta invasión, que además decía que los iban a matar a todos, ¿no? Y él oró. Y el Señor, dice, estaba con él. El Señor estaba con él. ¿Acaso el Señor no está con nosotros cuando salimos a la calle? Entonces, hay una actitud clave que debe ser en nuestra vida. En primerísimo lugar, encomendar todo en primer lugar, que es lo que Dios quiere y le agrada y nos exige, en primer lugar todo a Dios. Encomendar todo en las manos de Dios. El Señor camina con nosotros, está en nosotros, va con nosotros. La obra es de Él, no es mía, no es nuestra. Por eso les animo, salgamos al campo. Muchas personas, o la gran mayoría, todos prácticamente, no prestan lo más mínimo atención, pero yo estoy completamente seguro de que todavía hay muchas almas para salvación. Y así como le dijo a Pedro y los discípulos que los iba a ser pescadores de hombres, bueno, nosotros estamos en la misma condición. El pescador, ¿qué tiene que hacer? Tirar la red o el anzuelo. Se sabe que en el mar hay peces, pero hay que ir, tirar la red y sacarlo. Y a veces salen y a veces no. Ustedes que tienen el mar cerca y de repente van a pescar, lo saben bien, mejor que yo. Entonces, él les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir,
los pescados son importantes desde ya, para su vida, para su trabajo, para su alimento, para su familia, para todo. Pero más importante, fundamental, son las personas. Es la salvación de las personas. Y por eso les animo a que cada día que nos levantemos, esa sea nuestra expectativa, las personas. Señor, prepárame para ir al encuentro de las personas, dame oportunidades, permíteme que vaya repartiendo folletos, siempre con los folletos en el bolsillo o en la mochila o en donde sea, y que permíteme hablar con las personas de Jesucristo, cada día, cada día. Y como en aquel ejemplo del hombre que invitó a las bodas, que muchos decían, no, no puedo, otro tampoco, otro estoy ocupado, otro me casé. Y él les dijo, vayan a buscarlos, y termina diciendo, porque aún hay lugar. A mí me quedó muy marcado ese pasaje también del Evangelio de Lucas, porque aún hay lugar, porque aún debemos observar en el día de hoy, allí en Honduras, aquí en Argentina y en cada lugar del mundo, aún hay personas para salvación. Porque si no, Jesucristo, Dios habría terminado esta parte de la historia, yo creo. Jesucristo hubiera venido y seguía la otra parte. Por algo, la misericordia de Dios sigue esperando, pero para que nosotros hagamos la tarea. Para que nosotros hagamos la tarea. Nosotros somos los testigos, somos los únicos, los que conocemos o los que tenemos y conocemos la verdad, los que sabemos, los que tenemos la palabra, los que tenemos el beneficio de poder estar orando. Es maravilloso de saber que Dios nos está mirando, de que Dios nos oye y que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, no solo nos oye, sino que Él lo va a hacer en su tiempo y en su forma. Entonces, son ejemplos muy válidos, y ahí podríamos estar hablando un mes de todos los hombres de Dios que han proclamado su palabra a pesar de las circunstancias, pero hay un hecho trascendental para nuestras vidas. Si vemos la persona de Esteban, en su magnífica, fabulosa declaración de toda la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, de punta a punta, ¿cómo terminó? Apedreado. Pero él dio a conocer el mensaje. Sabía de seguro que lo iban a matar. Cuando habrá pensado, les voy a declarar todo esto y que sea lo que sea, que acá seguro que termino abajo de una piedra. Los apóstoles, cuando los metieron en la cárcel, allá en el libro de los Hechos, no se apesadumbraron ni nada. El ángel los liberó, ¿no? En el capítulo 5 de los Hechos, el ángel los liberó y aún les dijo, vayan y pónganse de pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida, ¿no? Y salieron de la cárcel, y ellos no salieron apesadumbrados porque aún los habían azotado. Si vemos en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 40, ¿no? Gamaliel le había hablado a las autoridades del concilio, que le dijo que tengan cuidado porque si esto era de Dios, no lo iban a poder destruir ni parar. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, le dijo a sus mismos
co-trabajadores, a sus mismos sacerdotes, escribas, a todos ellos, se lo dijo. Si es de Dios, esto no se va a terminar. Y entonces convinieron con él, dice la palabra de Dios, en el capítulo 5, versículo 40, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, otra vez les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, otra vez más, esta vez con el regalo de haber sido azotados y cárcel, y los pusieron en libertad. Ahora fíjense que dice, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, qué precioso mensaje de ánimo, de motivación? A mí nunca me azotaron en la calle ni me metieron preso por predicar. Como muchos me dijeron, acá no se puede. Bueno, me iba a otra esquina. Pero no me dieron 40 azotes, ni me metieron preso por predicar. Me metieron preso en mi antigua vida por un montón de cosas raras que hacía cuando era inconverso, pero no por predicar a Jesucristo. Al contrario, voy a las cárceles, a las comisarías a predicar a Jesucristo, al revés. Y me agradecen, nos agradecen, como tantos hermanos que van a las cárceles, ¿no? Entonces Esteban, en esa preciosa vida utilizada por Dios, ¿no? En el capítulo 6, siguiendo de los Hechos, seguían y seguían y seguían. Parece que cuanto más le prohibían, redoblaban y se rebelaban en el buen sentido para declarar la palabra de Dios. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice, ¿no? Y en el capítulo 7, allá por el versículo 54, después de esa tremenda declaración que les hace, como que se los enrostra bien en la cara, les muestra su incredulidad. Imagínense para estas personas soberbios que pensaban que ellos eran lo máximo, que sabían todo, que eran los hijos de Abraham, que nadie los podía tocar ni decirle nada. Él les enrostraba su incredulidad en cuanto al Señor Jesucristo. Y dice que en capítulo 7, versículo 54, oyendo estas cosas, dice, se enfurecían al escucharlo. Y dice, y crujían los dientes contra él, es decir, ya era un odio tremendo de lo que estaban escuchando. Pero, dice, Esteban lleno del Espíritu. Y ahí está la clave para nuestro andar. Llenos del Espíritu. Cuando nosotros estamos y nos ocupamos y nos preocupamos aún de poder caminar cada día desde que nos levantamos, estar llenos del Espíritu, eso va a salir como un volcán, no vamos a ni tener que pensar, vamos a salir y hacerlo. Llenos del Espíritu, ahí está la clave, con la palabra. Y yo siempre me tengo que preguntar, ¿cómo estoy con la palabra? Muchas veces me encuentro así cuando voy repartiendo en la calle, hablando con las personas, y muchos me dicen, sí, yo voy a la iglesia, o iba, y me dicen esto, y versículo, porque el Señor, bla, bla, bla. Les digo, ¿y cómo estás con la Biblia? Y no, ahora estoy muy ocupado, no tengo tiempo. ¿Y vas a alguna iglesia? Y no, porque bueno, ¿y? Entonces hay que tomar cuidado. De esa manera no voy a estar nunca lleno del Espíritu. Si yo descuido la palabra, si yo descuido buscar a Dios en primer lugar a través de la oración, si yo descuido una vida de absoluta gratitud y gozo, ¿no?
si yo descuido el discipular, el asistir a hermanos, el visitar a los hermanos, el ayudar a los necesitados, no solo a los hermanos, sino hay personas que conocemos que tienen amplias, grandes necesidades, siempre dispuestos para servir, para toda buena obra, que fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, cuando nos dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Tremendo. Ese es otro de los versículos que marcaron mi vida para servir por siempre. Yo cuando ayudo a alguien, hago alguna cosita, me dice, no, gracias, muchas gracias. No me tenés que dar gracias, yo estoy para servir, le digo, estoy para ayudar acá, eso es mi motivo en esta vida, así que estoy contento de hacerlo. Servir. Entonces, llenarme del Espíritu, llenarme del Espíritu. La motivación siempre va a salir de la palabra, la guía va a salir de la oración. Van de la mano, como dos gemelos. Palabra, oración, predicación, discipular, visitar, compartir con los hermanos en las reuniones, congregarse. Y si vemos a Esdras, pasó lo mismo. Esdras inquirió en la palabra de Dios, llevó a su pueblo a la palabra de Dios, se esforzó y recibió el beneficio de Dios. Era un escriba diligente, dice la palabra de Dios. En Esdras capítulo 7 hay un versículo muy, muy marcante. Cuando él se prepara hace todos los preparativos para ir a Jerusalén, y viendo su vida entregada a Dios, tenía gran ascendencia sobre todo el pueblo. Era una luz que muy refulgente, como el sol. Y cuando Esdras, que subió de Babilonia, decía que la mano de Jehová su Dios estaba sobre él, todo lo atribuía, y nosotros mismos debemos atribuir eso. La mano de Dios es la que mueve todas las piezas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, el principio de la partida de Babilonia, al primero del mes quinto, dice la palabra de Dios, que llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y acaso nosotros tenemos que preguntarnos, la buena mano de Dios no está con nosotros? Si nosotros vivimos una vida llena del Espíritu, limpios, entregados, pensando en el prójimo, amando a Dios, exaltando a nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, no queda la más mínima duda que la mano de Dios la buena mano de Dios está con nosotros. Y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y dice, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y después más adelante sigue orando con una acción de gracias. Y tiene muchos problemas a su vez después Esdras, porque el pueblo se desbocó, abandona a Dios y él tiene que volver y comenzar una restauración espiritual del pueblo. Pero nunca desistió de que haya una restauración, una comunión, una adoración a Dios y al servicio. Por eso mi motivo es animar y animar. Insisto, todos nosotros, como humanos lógicos, nos gusta, vamos contentos a las reuniones de los viernes o las reuniones de oración,
de los miércoles tenemos nosotros acá, los domingos, a la reunión de oración, a la reunión de estudio, a las comidas que se hacen, vamos contentos. Pero nos pasa lo mismo cuando decimos, bueno, hoy a las 3 de la tarde vamos a ir a predicar al barrio tal, o vamos a salir al parque a repartir folletos, o quién me acompañaría a la cárcel, que tengo oportunidad de entrar con uno o dos hermanos más. Ahí cambia la cosa. Bueno, no debe ser así. Les animo, les motivo a que pensemos en todos estos ejemplos, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, en donde dice la palabra ahí en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estaban para él los perdidos? Aquí, sobre la tierra, en la calle, en los pueblos, en todos lugares. Lo mismo pasa con nosotros. Los perdidos están en la calle, los muertos están en la calle. Y aún hay lugar. No desechemos esa oportunidad, ¿no? O de darle una oportunidad a las personas de poder ir al cielo, ¿no? Y fíjense ya para concluir, ¿no? Que después en los hechos, una vez que se arma una persecución y una dispersión, ¿no? Se abre, se produce la apertura hacia los gentiles. Es maravilloso, de algo malo salió algo beneficioso, ¿no? Porque ahí en el capítulo 8 de los Hechos, a mí siempre me llamó la atención eso, desde la primera vez que lo leí, en Hechos capítulo 8, ¿no? En donde ahí aparece la figura de Saulo, que era el gran perseguidor y asesino de los hermanos, ¿no? Entonces el Evangelio empieza a correr hacia los gentiles, ¿no? Donde Saulo consentía con la muerte ahí de Esteban. Pero ¿qué pasó? Dice el capítulo 8, versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, dice. Otra vez, asolaba y era de esa asolación, muchos terminaron con la muerte. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Tremendo. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Maravilloso. ¿Cómo no me voy a motivar yo acá que no me impide absolutamente nada? El único impedimento acá soy yo, somos nosotros, en el quiero o no quiero. No hay excusa. Yo podría poner la excusa del ojo. Tengo el otro ojo, como les decía antes, tengo las manos, tengo los pies y puedo hablar. Estoy más cansado, sí, mi cuerpo está todo medio descompaginado, pero bueno, después llego acá y me siento, descanso, listo. Debemos seguir, salvo que estemos muertos, debemos seguir, porque los muertos están en las calles. Esa tiene que ser nuestra expectativa, mis amados hermanos, ¿no? Fíjense que cuando va Jesús con los gadarenos, ¿no? Y le quita echa fuera ese demonio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con el gadareno? Claro, le había quitado el demonio, estaba feliz, imagino, de todo, absolutamente feliz, libre, en paz, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? El gadareno le dice,
los otros gadarenos lo echaron a Jesús, que se fuera, ¿no? Querían seguir sin duda, les interesaba más el pecado, preferían más el pecado que la salvación. Y entonces dice que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, quietito al ladito de él, tomado de la mano, escuchándolo, reposado, refugiado. ¿Y qué pasó? Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Se dan cuenta? Y eso puede pasar con nosotros también, de admirar al Señor Jesús, tenerle como maestro, como nuestro gran Dios, pero no nos entregamos por completo. Reconocemos que Él es Dios, que Él es el Señor, tal vez, que Él es el Maestro, que Él es nuestro suficiente Salvador, pero no nos entregamos. Y al gadareno le dijo, no, ve y cuéntales. Y a nosotros nos indicó lo mismo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos. Y en el 28 de Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos la tarea encomendada y sellada. Si no la hacemos, estamos en situación grave, porque aún hay lugar. Por eso, animarnos. Hasta ahí quería compartir con ustedes y acordarse de la palabra del Señor, ¿no? Que Él vino a buscar y a salvar a buscar y a salvar a los perdidos. Y el apóstol Pablo decía, lejos esté de mí engloriarme, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Mi motivo es animarme, seguir adelante, porque como en aquella boda, aún hay lugar, aún hay personas que yo estoy absolutamente seguro que hay personas para salvación. El mar está, nosotros somos los pescadores, hay que tirar las redes. Dios bendiga su palabra, Dios les bendiga, mis queridos, amados hermanos.